Muy buenos días, tardes o noches a este su pequeño podcast aún sin nombre insólito. Su anfitrión, Sergio Marcos González, para servirle un gusto. En este pequeño podcast hablaré un poco sobre la presentación de la conferencia del 6 de septiembre, ese día miércoles, principalmente sobre el tema de las brujas, que es el central, al menos el que más me agradó a mi parecer, ya que no en toda mi vida, claro está, apenas con 19 años, pero sí en bastantes productos audiovisuales las he visto, muy presentes de muchas maneras, tanto descriptivas, de comportamiento, pero siempre han estado presentes de alguna u otra manera, ya sea desde la presencia más mínima que ha aparecido, por decir, en un libro, una serie, una película, hasta que sea un tema de protagonismo con estos mismos productos. Quiero disculparme desde antes por las pausas, al igual que por mis trabas al hablar. Recientemente pasé por una pequeña gripa y aún me ando recuperando de ello, pero sin problema puedo aquí estar presente de esta manera de audio. Ahora, rescatando un poco sobre lo que más me atrajo de esta pequeña conferencia, era sobre, obviamente, como se dijo con anterioridad, que es la bruja. Usualmente en escritos, incluso relatos o apariciones en lo visual, nos han relatado a que una bruja, para empezar, es del género femenino. Segundo, son grotescas visualmente. Carecen de belleza, son deformes, carecientes de vida, al igual que no se les ve luz en ellas, pura y completamente oscuridad. Segundo, siempre busca traer el caos, usualmente solo a hombres y a niños. A mujeres en muy pocos productos hemos visto que se han atacado entre estas docentes. Y como dije, regular o en casi siempre todos los hechos son niños y adultos hombres, para aclarar un poco. Ya que sí, tenemos bastantes ejemplos, como el clásico cuento que tenemos de Hansel y Gretel, en la cual una bruja que vive en una curiosa cabaña hecha de dulces atrae a niños para estos invitarlos a comer justamente algo que es un gusto, algo que atrae mucho a los niños, que es el azúcar. Una vez que los convenció y una vez que los alimentó con estos dulces, que para empezar tenían magia, o simplemente con la magia de las palabras, si lo podemos decir así, condicionó a estos niños para que se quedaran en la casa, y de esta manera la bruja adquiriera de ellos diferentes cosas, depende de la versión, ya sea su juventud, ya sea su inocencia, o incluso de otras más oscuras historias, si podemos llamarlo así. Buscan tanto su alma o su sangre, por el estilo. En el caso de adultos, siempre se ha relatado de esta manera en que las brujas siempre buscan, ¿cómo decirlo?, seducirlos. Ya que sí, si nos ponemos a pensar, las brujas siempre han sido relatadas de esa manera. En cuestión de los niños, siempre buscan o se tratan de acercar de manera inocente, de manera minuciosa.
Por lo mismo, los niños son muy inocentes. Casi cualquier cosa que les digas, lo van a creer. Y aún mucho mejor para estos entes, confiarán en ti si es que les das algo de su agrado. En el caso de los adultos, usualmente siempre se va a la lujuria, a esto visual, ya que por otra parte, mientras que los niños se les presenta en dos formas, en que la bruja sea grotesca o una ancianita, o sea una mejor joven, pero sin características, ¿cómo decirlo? Sin atraer de esa manera vistosa, simplemente una mujer recatada. Por alguna extraña razón, cuando se le pone encima a un hombre en los relatos, siempre va a ser provocativa la bruja. Y con el cambio de forma, que es al parecer una de sus habilidades más comunes, tratarán de seducir al hombre para conseguir ya sea sangre, su vitalidad, etcétera, etcétera. Hay muchas características de estas. Pero usualmente, si nos ponemos a pensar, no hay una historia como tal en la que una bruja ataque a una mujer. Es raro de ver. Porque nos falta muy poco criterio para saber que el único sexo femenino que hay ahí es la bruja misma. Por eso no se pone a otra. Porque se quiere poner este pensamiento en que la bruja es mujer, la mujer es mala. Y no les dio sentido meter otra mujer en muchos relatos para que mujer y mujer peleen. No sé, es algo que da mucho que pensar. Volviendo a otros ejemplos, un poco más actuales si que lo queremos ver. Tenemos, por ejemplo, la película The Witch, La Bruja, aquí en Latinoamérica, una película del 2005 del director Robert Eggers, que su hipnosis es la siguiente. Una familia compuesta por un matrimonio de colonos cristianos, padres de 5 hijos, vive cerca de un bosque al que la leyenda popular atribuye un carácter demoníaco. ¿Quién es este carácter demoníaco? La bruja. Pero, aquí un poco de spoiler para aquellos que no han visto esta película. Todas las brujas que son presentadas en esta película están lidiadas, enlazadas con el demonio. Ya que con brujas hay muchas versiones. Las dos más características es, número 1, la bruja es eso. Es simplemente una bruja, nada más. No hay alguien a sus espaldas, no hay alguien quien le hizo eso para que ella fuera una bruja, o nadie la convirtió, en pocas palabras. Mientras que la otra versión, que también es muy conocida, es que las brujas hicieron pactos con demonios, o el demonio central, Satanás. Volviendo con la película, hay que tener muy presentes a los colonos cristianos, ya que usualmente la bruja siempre ha estado presente en historias católicas y cristianas. ¿Por qué es eso? Si nos ponemos a pensar en esta segunda versión en la que hicieron pacto con demonios, obviamente los demonios siempre van a ser los malos con esta historia de cristianos y católicos. Y las brujas ya estar al servicio de estos, es claro que se van a meter con cristianos para embrujarlos, maldecirlos, cosas por el estilo. Obviamente esto está muy, pero muy presente en productos como el cine. El ejemplo también está en esta película, una disculpa. Regresando, algo que también nos trata la película, volviendo a los spoilers,
es que una de las hijas de estos colonos se convierte en una bruja, que nos dan otra señal, porque las brujas no nacen siendo brujas. Estas nacen como humanas, si lo podemos llamar así, y se convierten después en brujas, ya sea con rituales, algo por el estilo. Algo que me hace recordar de la conferencia es que en aquellos tiempos paganos y todo el estilo, para las mujeres les era prohibido leer. Y si por alguna u otra extraña razón las mujeres, así sea una niña o un infante, sabía leer, automáticamente era una bruja. ¿Por qué se pensaba eso? Fácil, simplemente es este equilibrio de géneros en la que el hombre tiene que hacer todo y la mujer no tiene que hacer, entre comillas, nada, ya que lo único que se debería poner la mujer en esos momentos, en ese tipo de pensar ya muy antiguo, pero lastimosamente presente en bastantes situaciones, es que la mujer esté al servicio del hombre. Era para lo único que estaba la mujer. Al momento que una mujer sabía leer, era como un grado de independencia. Y no solo eso, estamos igual con la idea de que la bruja no inventa hechizos. No es como de voy a hacer un hechizo que me está saliendo de la cabeza o me la dijo el demonio. No, usualmente las brujas siempre tienen un libro, ya que ahí tienen anotados muchos conjuros, hechizos, etcétera, etcétera. Así que con este pensar en la que una bruja siempre carga un libro, siempre tiene hechizos ahí, ya sea que ella los escriba o los lea simplemente. Así que si una mujer puede leer, significa que tiene un libro y es una bruja. Es un poco rebuscado la idea, pero el concepto es eso. Les era prohibido leer. Al igual que la mujer no era más que un sirviente del hombre. Y es algo que nos trata aquí en la película, en que la mujer no sabía leer, eso sí, claro está, pero sí mostraba un poco de independencia. ¿Independencia por qué motivo? Número uno, estaba un poco fuera de la idea del cristianismo, porque era la única atea de la familia. Quería saber más cosas. También era la primera en darse cuenta que ese bosque, en la que se sitúa la historia, tenía algo raro, algo que no era natural. Pero obviamente como el hombre regía en esa casa cristiana, automáticamente le decía que no, ella no sabía nada. Antes de resumir toda la película, pero no quisiera, obviamente, al final la chica se convierte en bruja porque no le queda más. Su familia había acabado de fallecer. ¿Quién fue aquel causante de eso? El mismo demonio. Y eso fue el trato. La chica ya no tenía más que vivir, ya no tenía algo que tener, ya no tenía un interés. Tampoco es que se llevase muy bien con su familia, pero era como de, ya no hay un propósito. Y con el demonio se hizo ese acuerdo. ¿Qué me puedes ofrecer tú a mí para que yo me convierta una más, una bruja, otra? La respuesta del demonio fue simple. Te puedo conceder lo que tú gustes. Vida eterna, riqueza, poder, anhelo, sentir. De esa manera se convierte en una bruja a través de un pequeño ritual. Y es lo que nos relata Robert Eggers en su película. Que al parecer el humano tiene que ser corrompido. O en este caso, una mujer tiene que estar al borde de un colapso, al borde de no saber qué hacer,
para convertirse en una bruja y buscar el caos en otros lados. No como un cumplimiento a la palabra del demonio, sino simplemente y pura diversión, algo con que entretenerse. Volviendo a la idea de Hansel y Gretel, yo rescato 2 producciones cinematográficas de estos mismos. Número 1, la película del 2015 de Tommy Wirkola, la película Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Nos relatan casi la misma historia, a excepción que Hansel y Gretel pudieron escapar de la casa de dulce de la bruja inicial, y una vez crecidos, fueron a cazar más brujas. Y ahí nos relatan nuevas cosas, nuevas versiones de las brujas. A diferencia de la película anterior mencionada, estas brujas no están al orden de un demonio. Son individuales, rigen por su propia voluntad. Y no son una ni 2, son bastantes. Y al menos lo que estas buscan son afectar a los niños, porque los niños, se dice, pues para un conjuro de vida eterna, algo que las haga jóvenes, volviendo igual con la idea de que las brujas son grotescas, o en pocas palabras, feas. Teniendo la suficiente sangre de niños, podrán ser más atractivas si queremos hacerlo así. Y es como, ok, ¿con qué propósito quieren más belleza? Simplemente pura avaricia, ya que nunca se nos relata de no, es que lo quieren para mezclarse con las demás personas o sentirse bien con ellas mismas. No, simplemente es pura avaricia lo que nos presentan. Esa es su ideología en esta película. Otra cosa que nos presentan son las brujas buenas. Usualmente nadie piensa en una bruja buena, ya que cuando alguien lo piensa, no es una bruja, automáticamente es un hada. Después desarrollaré este pensamiento. Nos presentan solo una bruja buena. ¿Y cómo es esta bruja buena? Obviamente es con colores cálidos, no inocente, pero sí astuta. Solo busca el bien, busca ayudar. No quiere meterse mucho en el asunto de las brujas oscuras, pero quiere hacer lo correcto. Y a comparación de las brujas oscuras, que son grotescas, feas, sin belleza, la bruja buena es atractiva. No de una manera muy sexualizada. Aunque obviamente llega un punto en la película en que pasa una escena de ese índole con la bruja buena, que es algo contradictorio. Pero bueno, no quiero spoilear mucho. Pero es eso. Es diferente a las otras brujas, no sexualizada, pero sí bonita. Y es como, oye, ¿por qué solo hay una y brujas oscuras hay muchas? Por lo mismo, representando esta idea en que las brujas malas o feas son muchas, pero lindas solo puede haber una o dos, son pocas, escasas. Si quitamos este planteamiento de brujas, de pocas palabras, mujeres feas hay muchas, pero mujeres bonitas solo puede haber una. Y hasta por ser bonita es buena. Es mucho que pensar. Ahora, algo que también nos presentan en estas brujas, en esta película de Tommy, es que las brujas ya tienen ayudantes. ¿Quién es el ayudante de una bruja en esta producción? Un ogro. Ya nos presentan un género masculino. Aunque sea un ogro, es retratado como un hombre. Y este hombre, al inicio, es malo, es claro, es el ayudante de una bruja, alguien que provoca el caos. Pero, gracias a la bruja buena y gracias a Gretel, la protagonista, es que este hombre se vuelve bueno, haciendo más énfasis
en que el hombre puede cambiar según representándolo, según cambiándolo con amor. Pero en cambio a las mujeres no se les puede cambiar por muy amor que se les pueda dar. Es algo muy sexista si así lo vemos, ya que el ogro se nos presentó originalmente así, alguien malo, alguien que ha asesinado a muchas personas, está apoyando a las brujas, y aunque se ha controlado, el amor lo cambió, por una mujer cambió, si lo queremos ver así. El hombre solo puede cambiar, pero las demás mujeres no lo hicieron. ¿Por qué? Porque esa es la representación de una bruja, o al menos de la idea de una mujer que siempre se nos ha dado, de que si es fea es mala y no va a cambiar. Pero un hombre feo, malo, puede cambiar. ¿Por qué? Porque son ideas sexistas. Pero bueno, pasando a otra película, pero ahora del 2020, por el director Oz Perkins, nos presenta una nueva versión de Hansel y Gretel. Pero con la diferencia en que los nombres en el título son invertidos. En vez de Hansel y Gretel, es Gretel y Hansel. ¿Con qué idea se puso esto? Muchos pensamientos salieron en protesta, en la cual ¿por qué Gretel va en segundo lugar después, una disculpa, que Hansel en el nombre, tanto en películas y libro? Ya que Gretel siempre es la que ha hecho más, Hansel solo es un varón y ya. Así que Oz Perkins, pensando en esta idea, se cambió eso, poniendo a Gretel antes que a Hansel en el título. Disculpen, tome agua. Ahora, la hipnosis de esta película es la siguiente. En la Baviera del siglo XIV, Gretel y Hansel malviven en la miseria desde que su padre murió. Los hermanos huyen de su sombrío destino por el bosque y de esta forma encuentran la solitaria cabaña de la simpática anciana Holda. Pero no saben que tras esas paredes yacen tanto sus anhelos como sus peores pesadillas. Desarrollando un poco más en qué trata esta película, es en que la bruja, ya con un nombre, porque usualmente ninguna bruja tenía un nombre, era llamada así, bruja, la bruja, nada más. Aquí nos presentan ya un nombre, es Holda. Esta bruja al menos se llama Holda. Si nos ponemos a pensar, al menos todo aquel que me oye y recuerda, por decir, una serie en que se nos presentó una bruja, en una serie, en una película animada, lo que sea, usualmente las brujas oscuras, no tienen un nombre. Ok, puede que en algunos más animados, como puede ser Hotel Transilvania, nos presentan brujas con algunos nombres por lo mismo. Son caracteres infantiles, presentándonos obviamente lo mismo. Brujas con apariencia bastante feos, si los llamamos así, pero sigue siendo lo mismo, sexista. Regresando un poco a la película, Gretel es la protagonista, es la mayor de los hermanos, mientras que Hansel pasa como segundo plano y es menor. En esta, la bruja Holda busca lo mismo que se nos ha presentado anteriormente, niños. Pero ahora sí puede actuar en adultos. Obviamente con esta ambición lujuriosa, y una vez con su cometido, simplemente acabar con la vida del hombre. Pero algo nuevo que nos presenta es que Gretel es una bruja,
una bruja oscura. Si esta idea se nos fuera presentada en un relato más antiguo, lo más deductible es que Gretel, al ser mujer y al ser una bruja, hubiera sido su final muy predecible. Al final se iba a ir al camino del mal, si lo podemos llamar así. Y automáticamente iba a buscar el caos, como las demás brujas. Pero lo que sucede en la película es que Gretel logra controlar bien su magia, no busca el caos, sino busca ayudar. Y aunque es una bruja oscura, nació siendo eso, buscará el bien, controlando sus poderes. Una disculpa. En otras palabras, esta mujer, Gretel, ya tiene este raciocinio, esta crítica para cambiar. Ya que sí, es una mujer y es una bruja, pero al menos aquí nos presentaron la idea en que ella ya puede decidir si al ser una bruja puede buscar el caos o puede buscar el bien. Y al menos aquí, como final abierto un poco, nos presentó que buscará el bien, aunque sea una bruja, poniéndonos algo que nunca vimos, que la bruja pudiera decidir antes de que la maldad la atormentara o la abrazara por el estilo. Ahora, ¿por qué digo que las ideas son sexistas de las brujas? Porque no existen las brujas hombre, si lo queremos pensar así. No hay una bruja que sea un género masculino. ¿En qué es lo que pensamos automáticamente en que alguien del sexo opuesto del femenino controle la magia, haga hechizos, no sé, utilice ya sea una varita, una escoba, como usualmente lo utiliza una bruja? No pensamos en una bruja hombre, pensamos en un mago. Y si lo pensamos al igual que la bruja en todos los medios en que nos las han puesto, como son grotescas, siempre buscan el caos, son oscuras, se meten con niños y con los hombres, el mago es un héroe. O sea, es lo contrario a la bruja. El héroe, que es este mago, es sabio, es viejo, eso sí. Regularmente los magos son viejos. Pero bien dice un dicho. Bueno, sinceramente no me lo sé. Una disculpa. Pero esa vejez representa un estado de sabio. Alguien que pasó por mucho y tiene el conocimiento adecuado. Puede desarrollar este pensamiento, esta crítica. Puede analizar, puede ver. Es eso, es un hombre sabio. Y aparte de todo, busca el bien. Y es algo sexista si lo ponemos así, ya que en el caso de las mujeres, el personaje es una bruja, algo que es toda maldad, pero en el caso de los hombres está el mago, que es pura bondad. Y es como ok. En el mismo caso en que no podemos pensar en un hombre bruja, no podemos pensar en una mujer mago. Algo que ha cambiado, claramente, más por esta saga de películas y libros que es Harry Potter. Pero incluso ahí nos presentan brujas, que al menos a comparación de otros productos, las brujas, al menos en la casa de Hogwarts, no sé mucho de Harry Potter, no he tenido el gusto de tener el tiempo y leer o ver las películas, pero nos presentan brujas buenas igual. ¿Por qué es eso? Desconozco quién es el escritor, una disculpa, no he ampliado ese conocimiento, al menos por ahora, en la que nos presentan una casa en la cual los niños y niñas, pueden aprender que es una bruja y un mago buenos. También están los malos, pero esa es otra historia, y sinceramente no quisiera meterme en un tema en la que yo no conozco.
Pero es eso. No sé, podemos pensar en la película animada de Disney, La espada en la piedra, en la que está una batalla de una bruja y un mago. La bruja es mala y el mago es bueno automáticamente. También lo podemos ver en videojuegos, incluso en los más casuales o más inimaginables, que podemos decir que la animación o los personajes son muy coloridos, son muy infantiles. Lo podemos ver en juegos como lo son Skyrim, um, Dark Souls, Diablo, y así hay muchos más ejemplos que sinceramente no tengo a la mano. Pero la lista sigue y sigue, en las cuales las brujas son malas, son mujeres, los magos son buenos, son hombres. Y ahora, cuando mencioné anteriormente en que si se pensaba en una bruja buena, ya no era una bruja, con esta excepción de la película del 2015 de Tommy Wirkola, obviamente. Pero si pensamos en una bruja buena, no es una bruja, ya es una hada. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en una mujer buena que utilice magia, es una hada. Automáticamente pensamos en las alas, en la varita, que usualmente tiene un color brillante o incluso la varita tiene una punta de estrella. Porque es eso. Incluso entre mujeres hay divisiones. Si son feas, como son las brujas, son eso, brujas. Pero las hadas siempre son bonitas y por eso son buenas. Incluso para eso hay divisiones. Muchos han de pensar, simplemente son divisiones en las que los productos de entretenimiento nos han llevado ahí. Ok, pero incluso son costumbres que dan mucho que pensar. Incluso muchos han cambiado o nos han representado lo contrario y ha quedado excelente. ¿Quién no ha visto la película Shrek? En esta nos relatan la historia de un ogro, en la cual es cierto, es un ogro por ende es malo, pero no en esta historia. En esta historia el ogro tiene sentimientos, tiene bondad. O como él lo dijo, los ogros son como cebollas, tienen capas. Aunque en las capas más visibles veas algo duro, algo serio, algo sin sentimientos, en el fondo es lo más bonito que vas a encontrar en el mundo. Y es algo que nos pone a pensar porque son cosas contrarias a los que siempre hemos visto. Los ogros siempre se nos han presentado como malos, buscan la destrucción, cosas por el estilo. Pero aquí en Shrek hicieron lo contrario. Alguien claro da miedo y se defiende, pero es eso, se defiende. Pero en el fondo son más que bondadosos y simplemente buscan esto, ser amados. Son inseguros como todos nosotros. Y es algo que logró muy bien la película de Shrek. O debo decir la saga, de hecho. Volviendo un poco con las hadas. En la película de Shrek 2 se nos presenta un antagonista que precisamente no es una bruja, es una hada. ¿Por qué? Porque el director, discúlpenme, no tengo el nombre, pero el director quiso hacer lo contrario. Que la hada no sea buena, al contrario, sea mala. Muchos en su momento crearon esta teoría en la que ella no es una hada, es una bruja. Por lo mismo, tienen el pensamiento que se nos ha inculcado, que automáticamente si una mujer es mala, es una bruja. Si es buena, es una hada. Pero en esta película no. En esa película es una hada mala.
una mujer mala. Que claro, su apariencia puede explicar una cosa, pero en el fondo puede ser otra. Y es lo que nos relató. Alguien que buscaba simplemente la avaricia, los intereses personales, un individualismo muy, pero muy ingrato. Incluso que le costó su propia existencia. Ahora, en este tipo de temas siempre hay algo que se llama generalización, o al menos es lo que siempre yo he pensado. En la que pongo este ejemplo. Todas las mujeres que son feas son brujas, o siempre se les ha llamado así de manera vulgar. Cuando alguien se enoja o busca insultarlas, les dicen brujas. ¿Cuándo han escuchado en que ya sea un hombre regularmente llame a una chica, a una mujer bruja, pero para halagarla? Porque no, nunca se ha ocupado eso. El problema de la generalización es esto. Y lo vemos aquí en Shrek, que las hadas siempre son bonitas y siempre van a estar en hermosura y siempre van a buscar el bien, cuando no siempre son los casos. Siempre resaltará esto en la que no, ella no, esta tampoco, ella sí, pero ella no. Ese es el caso. Algunas, muchas, no todas, tienen esas características. No precisamente todas. Es el problema de la generalización. Algo que he estado pensando desde la preparatoria. Volviendo un poco más al tema central de los géneros que se nos presenta, es en la cual los hombres siempre son los buenos, o los hombres son retratados como monstruos. Porque sí, tenemos este ejemplo del ogro, de un ogro clásico que es malvado. Tenemos a la mujer regularmente una bruja, ya sea la misma bruja o sus adyacentes. Pero es eso, el hombre regularmente no le es retratado malvado, sí como un monstruo, pero no malvado. ¿Cuál es la diferencia? Un monstruo siempre hace destrozos. Tenemos, por decir, las historias de los gigantes, de emperadores malignos, cosas por el estilo. A las mujeres, si nos ponemos a pensar en todo este tipo de historias, siempre nos ponen a una bruja o alguien que hace hechicería, pero siempre con eso de que es mala. Y como lo dije desde hace rato, es algo a lo que nos hemos estado acostumbrando y no hemos cambiado. Claro, muchas personas nos habían puesto a pensar eso, ya que como nos lo han presentado en todas las ocasiones, es puro entretenimiento. ¿A quién le va a afectar? El pensamiento. Como lo dije, surgen estos insultos en la que una mujer es llamada bruja por X y razón. Y es eso, un insulto. Porque nos hemos acostumbrado en que son malas. A un hombre no se le va a decir brujo o mago. Se le puede llamar de otras maneras vulgares, eso sí. Pero algo que ha sido para entretenimiento, y esto lo hayamos convertido en una costumbre para insultar. En el caso de los hombres no hay algo por el estilo. Incluso me atrevo a decir que no se ha ocupado ogro de esa manera, por lo mismo. Ya que se le ve como un ogro, no como un humano, no como un hombre. En el caso de las brujas sí, por lo mismo, se nos ha retratado de esa manera. Ya sea con algunas características, al menos no todas. Por decir que sus uñas sean largas, su nariz sea muy grande, labios muy grandes, una piel de color verde, pero regularmente, o son grises, verdes, son colores oscuros, no claros. Ya sea también su dentadura que se ve afectada, un cabello largo,
son muchas características que nos dan, que son puestas en estos personajes ficticios, si lo queremos llamar así, que son las brujas, pero de alguna u otra manera nosotros concientizamos y adaptamos a nuestro conocimiento para así tener nuevos insultos hacia las mujeres. Como dije, los hombres también pueden haberlos, pero al menos en este tema, que son las brujas, no lo hay. Y no ha sido, no solo en esta actualidad, lo hemos tenido desde hace años, desde incluso en las historias mitológicas, o simplemente de esa edad, si lo queremos llamar así. Ya que, como se dijo, si una mujer podía leer, era una bruja, pero si un hombre podía leer, era como algo cotidiano, algo injusto, algo que no tenía sentido. Por lo mismo, a las mujeres siempre se les vio de esa manera, algo insignificante, algo que no se podía comparar con el hombre, algo que estaba solo al servicio de los demás. Lo bueno que esas fechas han cambiado a la fecha de hoy, que es algo grandioso, que bueno. Pero aún así vemos estos insultos, vemos estos pensamientos en muchos lugares, a lo que se le llama regularmente como este pensamiento machista. No quisiera abarcar mucho ese tema sobre el feminismo, machismo y todo eso. Número uno, porque no puedo opinar mucho yo. Si soy honesto, no soy un completo ignorante al tema, pero no he investigado lo suficiente. Y número dos, no trataré este tema ahorita porque va fuera del tema central que estoy llevando. Pero bueno, recapitulando, siempre se ha puesto a las mujeres como villanas, nunca como heroínas. Con este personaje ficticio siempre se han retratado aquellas características de mujeres feas para retratarlas como villanas y que automáticamente se surja como un nuevo insulto o algo que clasificar a las demás mujeres que cumplen con ese estereotipo, aunque sea ficticio. En el caso de los hombres, no se les tiene algo así. Al contrario, si pensamos en el mismo parentesco, está el mago, que es muy distante a lo que es una bruja. Y aunque sean de puro entretenimiento, se han ido afectado aquí. Es claro, no en todos los productos de entretenimiento las brujas son representadas como malas. Incluso unas se puede decir graciosas, con humor, como es la película Hocus Pocus, conocida aquí habitualmente en Latinoamérica, la cual las brujas son humorísticas. Claro, buscan un tipo de caos, pero en todo el desarrollo de la película venden humor, porque al parecer pueden ser alegres igual. Pero no se nos cambia la idea en que las mujeres buscan caos y son de apariencia no agradable. Y ejemplos como este, en las cuales las mujeres son las villanas, hay muchos, muchísimos. Un ejemplo, si es que nos metemos aquí con todo respeto con la religión, es la historia de Adán y Eva, que también se comentó ese día en la conferencia de manera muy superficial, en la que por culpa de Eva, Adán tomó la manzana, ya que este fue convencido por Eva. O sea, claro, la acción fue de Adán, pero aquella que le dio los pensamientos fue Eva. Y es como automáticamente la culpa fue de Eva. Es como un poco, no sé, una idea muy hipócrita, si lo queremos llamar así. Pero bueno, en esa misma historia, o bueno, una segunda versión relata la serpiente
que los convenció a ambos. Pero esta serpiente particularmente, hay dos versiones. Número 1, la serpiente es Satanás como venganza a su padre, corromper a sus creaciones. Y número 2, es la historia de Lilith, la primera mujer de Adán, que al ser construida igual de barro, si es que no la estoy confundiendo, que Adán buscaba equidad, algo que tanto a Adán y a Dios no les gustó. Fue desterrada con Satanás al ver que Jesús, bueno, Dios, no sé, la Santa Trinidad es muy complicada, pero no quiero induir tanto en eso, al menos no en este pequeño podcast. Al ver la nueva creación y a partir de la costilla de Adán, o sea, algo ya como propiedad, algo suyo, quiso abrirles los ojos, aunque muchos dicen corromper. Las historias son diferentes por lo mismo, muchas versiones. Volviendo, esta serpiente era Lilith, convenciendo a Adán y Eva en tomar el fruto prohibido, poniéndonos otra vez en que la mujer, una mujer que buscaba equidad, buscaba el mal, por lo mismo, por ser diferente y no por estar al servicio de los hombres. Como lo dije, historias en las que la mujer es la mala, hay muchas. Se podrá pensar igual que en caso de los hombres hay muchos, pero usualmente, como lo dije, son monstruos fuera de que sean hombres. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado a todo el oyente. Espero que al menos haya, no sé, analizado, pensado, no sé, tener un nuevo tema de conversación, algo por el estilo. No me queda más que agradecer a todo aquel que se quedó al final, a todo el oyente, no sé quiénes vayan a oír esto, o tal vez sí. Y para terminar, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias.